Hola, bienvenidos, qué bueno que están de vuelta. El día de hoy vamos a ver el capítulo más importante de toda la Biblia. Incluso el versículo yo creo que más importante de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque incluso puede quitar versículos, párrafos, capítulos, incluso puede quitar hasta 7, 15 libros de la Biblia. Y no pasa nada, porque esa misma información que tiene toda la Biblia pues, se encuentra distribuida. Y de cierto modo podríamos rescatar con lo que nos queda esa información. Pero por nada del mundo podría quitar este capítulo. Es el capítulo que divide toda la Biblia, que incluso marca un antes y un después. Y toda la Biblia trata de resolver este problema que vamos a ver aquí, que trata de la caída del hombre, la caída del pecado. Entonces, podría quitar cualquier libro, cualquier cosa, pero si quita este capítulo y unos versículos que vamos a ver aquí, absolutamente nada en la Biblia tendría sentido. Porque toda la Biblia trata de eso, trata como de cumplir esta promesa que se está haciendo aquí. Entonces, así de importante es este capítulo. Así que bueno, sin más, comencemos. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí vemos cómo es que ataca a Satanás. Primero se va contra la mujer. Hay que tener ese dato pendiente, porque lo vamos a checar más adelante. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es el ataque de Satanás? Lo primero que hace es poner en duda no la existencia de Dios, sino lo que Dios dice. Incluso eso es un golpe bajo, yo creo, para la gente que es atea, porque incluso el mismo Satanás no es ateo. Satanás no te dice, no, no crees en Dios. Entonces yo considero que es un poco más bajo en cuanto a estrategia la de un ateo que la de Satanás, porque Satanás te está diciendo no creas en lo que Dios dice, más no te dice no creas en Dios. Entonces eso es algo un poco más avanzado la estrategia de Satanás, pero hay que ver por qué. Creo que ese por qué es porque pone en duda lo que Dios dice. Él no va a ponerse a pelear con las personas diciendo no, Dios no existe. Si realmente los ve con un corazón muy duro, quizás así sea su estrategia, pero aquí vemos que la estrategia de Satanás no es poner en duda la existencia de Dios, sino poner en duda lo que Dios ha dicho y hacer de Dios un mentiroso. Entonces esa es la estrategia que sigue utilizando ahora. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, entonces ¿cuál es la estrategia de Satanás? Bueno, ya vimos que lo primero va a ser poner en duda lo que Dios dice. Aquí hay muchísimas interpretaciones con respecto a estos primeros versículos del capítulo 3 de Génesis. Pero trataremos de analizar, a ver, parte por parte qué es lo que está sucediendo. Primero, vemos que en la primera escena, Dios crea a Adán. Y Eva no estaba cuando Dios creó a Adán, sino que fue después. Quizá el mandamiento de no tocar o no comer eso de ese árbol, del árbol del conocimiento, quizá ese fue solamente dado a Adán, por lo que fue responsabilidad o tarea de Adán decirle a su mujer que no podían comer de ese árbol, y no fue Dios. Entonces Adán, teniendo la responsabilidad de que su esposa Eva no tocara, no comiera ese árbol, le agregó quizá el no comáis y no toquéis. Porque esto fue lo que le preguntó Satanás. Esta fue la respuesta que le dio Eva a Satanás. Dijo Dios que no lo podíamos comer, no lo podíamos tocar. Pero Dios nunca había dicho que no lo podían tocar. Nada más dijo que no lo podían comer. Entonces, probablemente esta fue la estrategia que hizo Adán para prevenir a su mujer. Entonces, de cierto modo, pues le estaban mintiendo a Eva. Y Satanás iba a utilizar este punto débil
para poder infiltrarse y hacer que cayera. Otra cosa que vemos aquí es que Satanás usa el camino fácil, el camino rápido y el camino inmediato para disfrutar del beneficio. Por ejemplo, siempre lo que Dios ofrece es lento en su tiempo y un poco tardado a los tiempos de Dios. Tardado para nosotros, que así lo vemos, pero no es así. Y Satanás es todo lo contrario, te ofrece la solución inmediata, la salida fácil, la salida rápida en la que no tienes que esperar. Sin embargo, esto trae consecuencias. Más aparte, lo que vemos aquí es que Satanás sabía cuál era el punto débil de Eva, pues como Dios no había dicho que no lo podían tocar, entonces utilizó eso para hacer caer a la mujer. De cierto modo, cuando Eva vio y lo tocó, vio que no murió. Entonces dijo, o mi esposo me está mintiendo o Dios me está mintiendo. Como quiera, ya no hay una credibilidad en lo que decían ellos. Por lo tanto, si comía, que era el verdadero mandato, no iba a pasar nada. Por eso es que Satanás supo cómo ir estratégicamente, poco a poco, para hacer a Dios un mentiroso. Entonces, aquí vemos un punto débil. Dios da órdenes, pero el hombre le agrega, quizá para querer asegurar más que las personas no desobedezcan la ley de Dios, que le pasó a muchos judíos, que está en la ley, pero los judíos le fueron metiendo más y más y más restricciones de, el día 6 no puedes hacer esto y el otro, y el otro, y el otro. Al llegar a cierto punto en donde absolutamente todo lo consideren trabajo, porque Dios dijo que no trabajarás, pero que es un trabajo. Dios no definió qué era lo que el trabajo. Entonces los judíos, para asegurar que obedezcan esta ley, le empezaron a meter más y más y más mandamientos. Por ejemplo, ya no pueden utilizar el ascensor porque el picarle en un botón significa ya trabajo. Entonces no pueden arroparse porque ese estirarse y ponerse la cobija es trabajo. Entonces llegaron a cierto nivel en donde ya la ley de Dios le hicieron muy, muy pesada. Y eso es lo que utiliza Satanás. Le agregan y le agregan y le agregan cosas a lo que es la palabra de Dios. Y no solamente hablando, por ejemplo, a nivel de este mandamiento de Adán, de Dios le dijo a Adán, o mandamientos de los judíos que no trabajarás y le siguen agregando, sino que se han hecho infinidad de religiones. Y esto es lo que nos enseñó Pablo en 2 de Corintios 11 del 3 al 4. Ahora, por otro lado, pues prácticamente la mujer es la que es la culpable desde nuestra perspectiva, pero a final de cuentas a Eva fue la que nada más le dieron las órdenes y al ver que una de esas órdenes no era real, pues cayó. Entonces dijo, pues no tiene credibilidad lo que me están diciendo. Por eso es que llegó a pecar. De cierto modo, pues sí, o sea, era pecadora, era la culpable, pero de otro modo no, porque le habían hecho creer una cosa que no era cierto, eso de tocarlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿realmente de quién fue la culpa? La culpa, según la Biblia, está culpando a Adán por dos razones. Una, prácticamente por haberle mentido a Eva, que sí, o sea, su plan, su estrategia era ayudar a su mujer, pero le estaba mintiendo. Y dos, es que Adán era la cabeza de la casa o el padre de familia, era el líder. Por lo tanto, Dios le iba a pedir cuentas a Adán de esto que sucedió. Y esto todavía lo podemos corroborar en el libro de Números, cuando Dios le da al hombre la responsabilidad y la autoridad para poder incluso cancelar promesas que ha hecho la mujer. Recordemos, todo esto es desde un punto de vista bíblico. Entonces Dios tiene al hombre como cabeza del hogar y a él es el que le va a pedir cuentas. Por eso es que culpa al hombre. Y bueno, también por culpa de un hombre, todos somos salvos. Gracias a Jesús, que fue el que restauró todo esto, ¿no? Versículo 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, en conclusión, podemos ver que Satanás le estaba ofreciendo a Eva ser como Dios. Pero, al final de cuentas, a Eva también se le castiga. ¿Por qué? Pues porque rompió el mandamiento de no comer. Quizá era inocente hasta cierto punto, pero al final de cuentas también desobedeció. Por eso es que también le tocó parte de este castigo. Y dice después del versículo 7. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero note, el pecado no se hizo evidente hasta que fue Adán el que comió del árbol. Y aquí es donde podemos notar esto que les digo, de que Adán tenía, por ser cabeza de hogar, tenía la habilidad o la autoridad para poder cancelar lo que había hecho Eva. Porque el pecado no se hizo evidente, no se dieron cuenta desnudos hasta que Adán comió. Y después fue que oyeron la voz de Dios. Esto también lo podemos corroborar, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, de 13 al 14, donde dice: pero Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, esto es lo que les explico. Adán tenía esa responsabilidad. Por lo tanto, hasta que él comió fue que se cayó, se dieron cuenta de que estaban en pecado. Entonces, con todo lo que hemos visto de los capítulos anteriores, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues recuerdan la luz de ese primer día, esa luz de santidad que los vestía. Pudimos concluir que era Cristo, pero también esa luz se podía reflejar en sus vidas. Quizá probablemente brillaban, sus cuerpos estaban cubiertos de esta luz. ¿Y qué fue lo que fue esa luz? La que se desvaneció o desapareció al momento de estar en pecado. ¿Cómo podemos, pues, corroborar esto? Esta forma de corroborarlo tiene que ver con la parte de las letras hebreas. En las letras hebreas, la palabra para piel es or y la palabra para luz también se dice or. La diferencia radica en la primera letra con la que están escritas. Como ves en tu pantalla, la letra que se diferencia es la primera, la Aleph. Por lo tanto, ¿de qué estaban vestidos? Pues literalmente de una luz. Y realmente podemos decir que esa era su piel, esa inocencia, esa pureza. Entonces, al comer de esto, esa vestidura gloriosa fue que se desvaneció. Y fue que se dieron cuenta, al ya quitar ese vestido de luz, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, esto es muy importante porque nos está dando la idea de que estaban vestidos de una ropa santa. Si lo comparamos con el libro de Éxodo, ellos estaban vestidos con ropas sacerdotales, pues como vimos también en los capítulos anteriores, el huerto es un reflejo como del santuario donde está Dios, o lo que viene siendo el tabernáculo de Moisés. Entonces, recordemos que vimos que el lugar santo y el lugar santísimo representan el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos convivían, ahí convivían con Dios. Pero realmente donde estaba Dios podría ser el lugar santísimo. Porque ahí es el lugar de donde Dios tenía el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Esto es lo que resguardaba a Adán. Y esto es lo que él cuidaba. Entonces, al ellos pecar, nos damos cuenta de que estaban vestidos de ropas sacerdotales. Esa luz que los cubría, que era Cristo, era su ropaje celestial, era su ropaje. Entonces, al pecar, se quitaron ese vestido, se dieron cuenta que estaban desnudos, y fue cuando Dios finalmente llegó a preguntarles. Al estar desnudos, también nos revela algo respecto a Cristo. ¿Por qué murió desnudo? Porque Cristo estaba vestido de esa luz, solamente que las personas no lo veían, no tenían esa pureza. Digamos que esa luz o ese ropaje es la conciencia limpia y pura
y no tener pecado. Por eso Cristo murió así desnudo, porque él estaba vestido de una ropa sacerdotal. También lo podemos notar que, por ejemplo, cuando Jesús estaba ante el Sanedrín, el sumo sacerdote tenía el ropaje santo con las piedras, el pectoral, el pecho, el pectoral con las piedras preciosas y todo este ropaje que era completamente santo. Ellos tenían la costumbre en esa época de rasgar los vestidos cuando sufrían alguna pérdida o tenían algún proceso de dolor. Entonces, cuando le preguntan a Jesús que si él era el Mesías y dice que sí, el sumo sacerdote rompe esta vestidura que era santa. Y entonces tenemos dos simbolismos. Uno, que está rechazando el ser sumo sacerdote del templo en esa época. Y entonces esa vestidura que estaba rota, prácticamente, o ese rechazo de ser sumo sacerdote, se la estaban pasando ¿a quién? Pues a Jesús, que estaba justamente enfrente. Entonces él no necesitaba esa ropa. Él ya estaba vestida de esa ropa santa, estaba vestido de sumo sacerdote. Y por eso es que él tomó en ese momento el sumo sacerdocio, pero no solamente del templo, sino de ahora de todo el mundo. Y él es el que nos representa. Por eso es que murió desnudo, porque ya estaba vestido con esa ropa santa. Y esa ropa santa es la que también estamos viendo aquí. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aunque la traducción aquí en español utiliza la palabra paseaba, en versiones, por ejemplo, en las originales en el hebreo o incluso en el inglés, hace referencia a la palabra memra. Esta palabra es la palabra, así, entonces ellos escucharon que la palabra de Dios caminaba sobre el huerto o se paseaba por el huerto, pero realmente en el inglés es word, en el hebreo es memra, en español es la palabra y en el griego es logos. Entonces tenemos que ellos escuchaban la palabra o la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Sabemos que esa palabra o ese verbo, sabemos que es Cristo. Entonces, literalmente podemos confirmar que es a Cristo al que ellos estaban escuchando, al que ellos escuchaban pasearse en el huerto del Edén. Entonces, literalmente podemos traducir que Adán escuchó los pasos de la memra o de la palabra de Dios. Estaba escuchando a Jesús pasearse por el medio del huerto. Y esto ya nos lleva al versículo 9. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Aquí vemos algo súper interesante, porque Dios ya sabía dónde estaba Adán y Eva, ya sabía en qué árboles se estaban escondiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos revela esto? La primera pregunta que hace Dios. Esta pregunta que dice: ¿dónde estás tú? Dios no está condenando al hombre directamente. Él quiere ver su arrepentimiento. Él quiere tener comunión con el hombre. Por eso es que nunca llega y condena al hombre y dices: yo sé que pecaste, te culpo por esto y tus consecuencias son estas. Él lo que hace es buscar la comunión con el hombre. Esto es una completa diferencia a lo que pintan mucha gente a Dios en el Antiguo Testamento, que lo ponen como un Dios asesino, castigador, que solamente le gusta estar dándole consecuencias a las personas que desobedecen. Es completamente diferente a lo que vemos aquí. Dios está preguntando: ¿en dónde estás tú? No está juzgando, simplemente quiere saber dónde está el hombre para poder tener comunión con él. Este amor e interés de parte de Dios hacia el hombre también lo podemos corroborar, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él pone primero, que es más importante, el pan, el alimento espiritual, o sea, tener la comunión con Dios, porque cuando uno come es cuando uno tiene comunión con los hermanos, y eso lo podemos ver incluso todavía en el libro de Levítico, donde pone el alimento para tener comunión con él en el tabernáculo. Lo vemos en los panes, que están en el lugar santo, y también lo vemos cuando la gente ofrecía sacrificios, la ofrenda de paz. Ellos podían comer de esa ofrenda
tanto sacerdotes como la persona que ofrendaba, y de este modo tenían una comunión. Y esto comprueba todo esto, ¿no? Que Dios es más importante tener comunión con el hombre y después arreglar los problemas de nuestros pecados. Entonces, primero pone el pan nuestro de cada día y después pone y perdona nuestras deudas. Esta es la importancia que Dios le da al hombre. No lo quiere condenar, lo quiere perdonar, quiere tener comunión con él. Pero el hombre, por el miedo, por la culpa, es que se va alejando uno más y más y más. En vez de decir, bueno, sí tuve la culpa y te pido perdón o busco la forma de solucionarlo. No, simplemente cuando tenemos la culpa simplemente nos alejamos o preferimos dejarlo ahí las cosas y ya no acercarnos para enmendar las cosas por el miedo, por la falta de humildad. Eso es lo que nos enseña este versículo. Después, el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Nota aquí la segunda pregunta que hace Dios. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios hace la pregunta estratégicamente. Ya sabía que había comido del árbol, pero simplemente está esperando ver la respuesta del hombre. No llega a condenarlo, simplemente dice: ¿es acaso porque comiste de lo que yo te dije que no hicieras? ¿Es acaso porque pecaste? Entonces no busca condenar y espera una respuesta sabia e inteligente de parte de nosotros. Pero bueno, creo que Adán nos representa muy bien y lo primero que hacemos es echarle la culpa a los demás. En este caso, Adán fue lo que hizo. Pero Cristo, que es el postrer de Adán, nos enseña exactamente cómo se le debe de responder a esta pregunta a Dios. Y Jesús respondió: no culpes a la mujer, cúlpame a mí. Por eso es que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gran diferencia entre Adán, de cómo responder, que así respondemos, y cómo debemos responder, que nos enseña Cristo. No culpes a ellos, cúlpame a mí. Entonces siempre decir: es mi culpa y cuál es la forma en la que puedo remediarlo. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si lo vemos simbólicamente y con todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando muere, se regresa al polvo. Y ahora Satanás, que está representado en esta serpiente, se va a alimentar del polvo de la tierra. Por lo tanto, podemos concluir que Satanás se va a alimentar de la muerte de los seres humanos. La gran diferencia es que para los cristianos tenemos una semilla. Esa semilla crece en nosotros y cuando nosotros morimos, esa semilla que es Cristo nos va a dar la oportunidad de resucitar y no morir eternamente. Entonces prácticamente este es el gran conflicto que tiene el hombre con Satanás, porque él se va a alimentar de la muerte de las personas, la muerte sin esta esperanza, la muerte sin esta semilla de vida que nos va a regresar a la vida. Ese es el gran conflicto que tiene el hombre con Satanás. Ahora sí, llegamos al versículo más importante de toda la Biblia, porque aquí se da esa promesa de la que trata de cumplirse en toda la Biblia. El versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es la base para entender
prácticamente ahorita el conflicto entre Dios, el bien y el mal, el mundo, etcétera. Porque Dios está prometiendo una semilla, un hijo de esta mujer. Satanás creía que era Abel y por eso lo mató por medio de Caín. Pero al ver que Dios le sustituía a Eva otro hijo, y otro, y otro, y otro, Satanás estaba entendiendo que Dios no estaba proveyéndole en ese momento a ese hijo, sino que estaba haciéndole una descendencia santa para que por medio de ahí pudiera venir esta semilla. Y ese es el conflicto que vemos durante toda la Biblia y durante nuestros tiempos. Dios hace una cosa y Satanás trata de quitarla o de romperla para evitar que naciera. Finalmente, como vemos, no pudo evitar que se cumpliera esta promesa y entonces se fue contra los creyentes de esta semilla, que somos los cristianos. Por eso es que se sufre tanto al ser cristiano, porque al ver Satanás que no pudo impedir que esta promesa se cumpliera, ahora el odio es contra nosotros, porque traemos esa semilla y al final de cuentas por eso nos odia, porque cuando nos mate Satanás o cuando muramos, Satanás no nos va a poder matar eternamente, porque tenemos ya esa semilla, y ya no se va a alimentar del polvo de nuestra carne para siempre, sino simplemente morimos y volvemos a resucitar gracias a Cristo, que es esta semilla. Ahora, para los cristianos la tenemos clarísimo. Podemos ver que Cristo es esta semilla. Pero, ¿qué hay de todos los demás? ¿Qué hay, por ejemplo, de los judíos? Ellos también creerían si pudieran ver el nombre de Jesús escrito ahí en estos versículos que estamos leyendo. Y gracias al método de secuencia de letras equidistantes, es que podemos verlo. Sí está el nombre de Jesús ahí en estos versículos. Una de las razones por la que creo que muchos pastores no aceptan este método o este tipo de interpretaciones de la Biblia es porque no es para ellos. Los judíos que estudian la Biblia a la perfección, cada detalle en el hebreo, tienen la posibilidad de ver el nombre de Jesús escrito en estos versículos. Los cristianos, la mayoría de los pastores que no aceptan este método, van a empezar a rechazar que no, que este no es el objetivo de la Biblia, esconder códigos, pero es que los códigos también reflejan el propósito de lo que habla la Biblia, que es Cristo. Entonces, no rechacen este método, simplemente aprendan, sean humildes en adquirir más conocimiento de lo que está hablando estos códigos. Veamos lo que dice el código. Como pueden ver, una de las palabras que podemos obtener en el código es mi nombre es. Después el siguiente es Jesús. El siguiente código es su semilla. ¿De qué? ¿Cuál semilla? Ah, pues de la mujer de lo que estamos hablando. Y la siguiente es yo soy. Por si fuera poco, las palabras que utiliza para formar el nombre de Jesús se toman letras del nombre de Jehová, mostrando de este modo su naturaleza divina. Y que Jesús es Dios mismo. Y para formar esta misma palabra Jesús, también se toman de las palabras como descendencia de la mujer, mostrando también su naturaleza humana. Y el cuarto representa el mundo. Y la gematría ya lo vimos, que se representaría con el 8, que es lo divino, y el 4 como lo humano o la tierra. Y así es como usted puede observar que en el método de gematría y en el método de secuencia de letras equidistantes, ambas confirman lo que dice o lo que estamos leyendo en este texto, a un nivel incluso más profundo y manteniendo una completa armonía del estudio de lo que estamos leyendo junto con estos métodos. Y bueno, acomodando las diferentes palabras del código en diferente orden, podemos obtener diferentes textos. Pero a final de cuentas, siempre dicen lo mismo. Por ejemplo, dice, yo soy la semilla de la mujer, mi nombre es Jesús y soy Jehová y la simiente. O usted haga sus propios acomodos de estas palabras y vea lo que el mensaje que le da. Para mí, estos son
códigos sorprendentes, porque por ejemplo, cómo es posible que el nombre de Jesús abarque prácticamente todo el texto, indicando que es Jesús mismo de quien se habla en este versículo, en este texto, desde el versículo 8 hasta el 15? Bien, ahora continuemos con el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, aquí podemos ver de Eva tres nombres. El primero es el que le pone Dios. Opuesto por Adán, le llama varona en Génesis 2:23. Entonces su primer nombre de Eva era varona, por medio de Adán, que se lo puso. El segundo fue después de la caída, según el versículo 3:20, que se llama Eva, como lo que estamos viendo aquí. Y el tercer nombre es ser humano o hombres en general, del hebreo Adam, en Génesis 5:2. Entonces, de cierto modo, podríamos decir que se llamaba Eva Adams o la familia Adams, en sentido de chiste, claro. Después llegamos al versículo 21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, aquí vemos las consecuencias que tuvo el hombre y la mujer y Satanás por haber ido en contra de las órdenes de Dios. A Satanás se le maldijo y ahora se arrastra sobre la tierra. Por lo tanto, se tiene que alimentar del ser humano, de la muerte del ser humano. La mujer, en cuanto al dolor de las preñeces, y al hombre al trabajar con dificultad para poder llevar el sustento a su mesa. Y con respecto a lo que Dios dice que tuvo que cubrir a la mujer con pieles, que los vistió con pieles de animales, muy probablemente, y eso da a entender el texto y toda la Biblia, que tuvo que matar a 2 cabritos, a 2 corderos, a 2 de estos animales, que son los que se utilizan para las ofrendas, para poder cubrir la desnudez o el pecado que ellos habían cometido. Esto es muy importante porque se relaciona con lo que con lo que habíamos visto del tabernáculo. Recuerden, la escena del huerto del Edén es un simbolismo o una semejanza de lo que estamos viendo en el tabernáculo. El tabernáculo, en la parte del atrio, es donde se mataban a los animales. Ahí es donde se llevaban a los animales a sacrificar y donde se degollaban. Muy probablemente, o más bien, esto es lo que representa la tierra, porque el jardín de Edén es lo que representa el lugar santo y el lugar santísimo. Se les quita estas vestiduras sacerdotales a Adán y Eva, esta luz, y Dios los regresa al tabernáculo. Y ahí es donde Él los viste. ¿Cómo los viste? Con esta piel de animales. ¿Y cómo es que los tiene que vestir? Le va a decir: a ver, quítate tu lana y se la voy a poner a ellos. No, probablemente Dios aquí enseñó o instituyó que para poder tapar, cubrir tu pecado de una manera temporal, es necesariamente el derramamiento de sangre, para que haya perdón de pecados. Pero al final de cuentas solamente cubren esta desnudez. Vemos entonces 2 recubrimientos. Uno, que es el intento de Adán y Eva por coserse hojas de higuera para poder tapar su pecado. Pero Dios les dice: no, no hagas obras humanas, eso no te va a servir. Por eso no es necesario irse caminando kilómetros a algún lugar para hacer penitencia. No es necesario hacer mandas, no es necesario hacer absolutamente ninguna obra humana. Simplemente tiene que haber derramamiento de sangre de animales, y acuerdo a acuerdo a la Biblia, solamente en el templo, para que pueda haber este derramamiento
de sangre y perdón de pecados. Ahora, como judíos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no está el templo? Pero Dios, al dar este simbolismo, ya cubrió por medio de Cristo este derramamiento de sangre solamente una vez, y gracias a su sacrificio ya no es necesario andar yendo cada vez que pecaste, llevar un animal, sacrificarlo, derramar sangre para que haya este perdón de pecados, porque su sacrificio cumplió para los que murieron y vivieron antes de Cristo y para los que van a vivir y seguirán viviendo después de Cristo. Su sacrificio es tan perfecto que abarca todos los tiempos de el hombre en el que ha estado aquí en la tierra. Y su sacrificio, su derramamiento de sangre, no solamente borra o cubre este pecado, cubre la desnudez del hombre, no solamente eso, sino que lo limpia completamente, lo erradica y vuelve a vestir al hombre con esta justicia o con esta luz. Y la vemos en Apocalipsis. No recuerdo el versículo, ahí se los dejo, en donde se ve que ya están otra vez cubierto estas personas con esta luz nuevamente. Y esa luz corrobora que es Cristo. Por lo tanto, Cristo es esa luz y también su luz nos impregna que es la pureza y la santidad. De este modo, comprendemos que este tabernáculo representaba, más bien que el Edén representaba el tabernáculo, y el lugar en donde estaban ellos, donde Dios los vistió, es la tierra. Por eso el planeta Tierra es donde tuvo que venir Cristo para morir como este cordero, para poder vestirnos otra vez con estas vestiduras blancas, podernos cubrir con esa luz con la que teníamos. Otros versículos donde también lo podemos corroborar es Isaías 61:10, en donde dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, la iglesia, que representamos todos los que creemos en Cristo, estamos vestidos con esta salvación y con esta justicia que representan la luz. Y es la condición en la que estaban Adán y Eva antes. Regresemos otra vez al método de secuencia de letras equidistantes. Sigue confirmando todo esto. Por ejemplo, recarga versículos importantes. En este versículo del 20 al 22 vemos el mismo mensaje de Jesús como el Salvador y Mesías, o sea, Yahweh. Además, el texto habla de Adán y Eva y la importancia del texto al saber que de ella se hace la promesa, siendo la madre de todos los vivientes. Encontramos en Génesis 3, 20 al 22 la palabra Yahweh cada 9 letras. Y nuevamente cada 9 letras encontramos la palabra salvará o él salvará. Yoshia. Si cambiáramos el formato, se podría ver que estas palabras se encuentran en forma de crucigrama. Bueno, llegamos al versículo 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto aparentemente parece ser un castigo o otro castigo de Dios al hombre. Dios no quiere que el hombre viva para siempre tomando de este fruto. Pero a final de cuentas, si lo piensa bien, es un acto de misericordia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa condición de pureza y santidad, ya no estamos vestidos con esa luz. Entonces, si tomamos de ese árbol de la vida, estando en esta condición de pecado, en donde nuestros ojos son abiertos de ya no pureza, de ya no justicia y ya no salvación, entonces tendremos vida eterna de una forma muy dolorosa, una vida eterna en donde solamente vamos a sufrir, donde nos va a costar trabajo el llevar el alimento a nuestros hogares, en donde vamos a sufrir las mujeres por dar a luz. Entonces, Dios no quiere eso, por eso dijo no, que no coma de este árbol para que no viva eternamente, pero no viva eternamente en este aspecto, en esta condición en la que está. Por eso es que se le quita, se le restringe de este árbol. ¿Para qué? Para que primero nos restaure y después de esta restauración y nos regresemos a ese punto de partida en donde estaba Adán y Eva de pureza,
es que ya podamos volver a comer de este fruto de la vida para que podamos vivir eternamente. Y eso lo vemos también en Apocalipsis. Les repito, el Apocalipsis es como un espejo de todo lo que estamos viendo ahorita en Génesis. Entonces, si vemos que hay un árbol de la vida, al final también en el Apocalipsis, donde se restaure todo esto, va a haber este árbol de la vida. Y en esta condición donde ya estamos restaurados con esta luz, es que vamos a poder venir a comer del árbol de la vida cada mes y con 12 frutos diferentes, si no es que mal recuerdo. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí vemos otra vez a Cristo, pero bueno, mucha gente sí interpreta que este ángel es Cristo, principalmente obviamente los cristianos, pero los pastores o mucha gente, y yo creo que la gran mayoría, quedan en el entendido que este ángel es un querubín o es simplemente un ser celestial que está cuidando, resguardando el árbol de la vida. Con el método de secuencia de letras equidistantes nos da otra interpretación de todo esto y nos da una interpretación incluso mucho más profunda. Llegamos al primer ejemplo. Bueno, quizá hay otro, pero no lo sé. Este para mí es el primer ejemplo de toda la Biblia sobre lo avanzado que puede llegar este tipo de interpretación, el método de secuencia de letras equidistantes. Porque de la sopa de letras que se forma, se hace un dibujo o lo que se le llaman pictogramas. En la descripción del video les voy a dejar el link donde pueden encontrar todos estos códigos y estos pictogramas. Es sumamente sorprendente y delicado de interpretar estas cosas, pero a final de cuentas este método nos da o nos revela que este querubín es Cristo. Y no solamente eso, sabemos también como cristianos que ese árbol de la vida es Cristo. Por lo tanto, como cristianos sabemos que todo representa a Cristo. Tanto el cordero, la vestimenta, la luz, el trabajo que hacía Adán y Eva, que es el sumo sacerdocio, también representa a Cristo. Adán también representa a Cristo. Todo, hasta el querubín, todo representa a Cristo. El método de secuencia de letras equidistantes nos los va a corroborar. Pero antes de llegar a esa interpretación, vamos a ver una interpretación psicológica de todo esto que acabamos de ver. ¿Sí? Esta interpretación da el aspecto de la estructura psicológica del hombre. Así la psicología ha dicho muchas interpretaciones respecto al cómo se estructura la psique humana. La Biblia también tiene su interpretación y de hecho es muy curiosa la que propone Freud, el padre del psicoanálisis, el padre como de la psicología. Para eso les recomiendo que vean mi segundo video y ahí incluso van a ver también entonces lo del pictograma que les he comentado. Nos vemos.